Señores, gracias por acompañarnos. Estamos en la mesa de podcast de la UPC de Presidente Franco, esta vez con la magíster Raquel Barrios. Ella es docente universitaria, lleva la materia de Derecho Penal General, digo bien, en la UPC de Presidente Franco y es actuaria judicial. Hoy nos toca hablar con ella sobre legítima defensa, un tema recurrente, un tema que está en el debate de la comunidad jurídica en particular y en general de la sociedad. Doctora, gracias por estar en esta mesa. Muy buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Y así es, como venía usted diciendo, la legítima defensa realmente es un tema recurrente, pero como manifestábamos aquí entre bastidores, como se dice, es un tema bastante maltratado, es una figura maltratada porque no se conoce tanto los requisitos como las limitaciones de la legítima defensa. Entonces el propósito de esta pequeña charla es buscar dar una pequeña luz a las personas para comprender un poquitito mejor lo que es la legítima defensa dentro de nuestra legislación. Así mismo, bueno, empecemos por el concepto jurídico de legítima defensa. ¿Qué quiere decir o qué se dice jurídicamente cuando se dice esto fue en legítima defensa? Excelente. La legítima defensa, en principio podemos decir, hablar de varias aristas. Algunos dicen que es una garantía, algunos dicen que es un derecho, y no están equivocados al decir eso. ¿Porque hablamos de que es un derecho? Sí, porque está consagrada en nuestra Constitución Nacional. Nuestra Constitución nos dice que toda persona tiene derecho a defenderse de las agresiones, ¿verdad? Garantiza la legítima defensa. Otro, sin embargo, nos dice de que es una causa de justificación y es lo que precisamente el derecho penal reconoce a la legítima defensa. ¿Y qué es una causa de justificación? Es un permiso legal, un permiso que la propia ley te otorga para obrar de forma, vamos a decirlo así, ilícita. Entonces, o sea, usar la agresión, por así decirlo, para defenderse. Es como una agresión legítima, por decir como su nombre mismo nos dice, ¿verdad? Es un permiso que la ley me da para que yo pueda obrar típicamente. Entonces, con esa actuación yo estoy ajustando mi conducta a una determinación establecida en la propia norma legal y en este caso de orden penal. Hablando de norma legal, ¿cuáles son los requisitos que establece la norma para que se configure un hecho como legítima defensa? Precisamente, cuando hablamos de legítima defensa, generalmente hablamos de requisitos y los propios requisitos de la legítima defensa son sus limitaciones. Entonces, la ley nos exige que objetivamente la persona que realiza una conducta y esta pueda ser considerada como una legítima defensa es primeramente que exista una situación de conflicto. ¿Qué implica la existencia de una situación de conflicto? Una agresión. Yo tengo que estar presente o tengo que estar vivenciando una agresión hacia mi persona o hacia un tercero. Por eso es que la legítima defensa se conoce en dos fases, la directa y la indirecta, como sería, ¿verdad? Cuando es con terceras personas. Exactamente. O en este caso podría ser bilateral, en este caso, o hacia terceras personas. O sea que si yo actúo en defensa de otra persona, también se puede configurar como legítima defensa. Y esa es una de las innovaciones que, por decirlo así, tiene nuestro actual Código Penal. Porque nuestro anterior código solo permitía la legítima defensa cuando era para defenderme a mí misma o a mis derechos, no así a terceras personas. Que es muy importante, ¿verdad? Es muy importante porque muchas veces la persona puede estar vivenciando un abuso o una agresión hacia una tercera persona y no pudiese hacer nada si es que la ley no le permite, pero en este caso sí lo está. El otro requisito que nuestra norma exige es que esa agresión sea presente, es decir, que sea actual en el momento. Y recuerdo muy bien una de las clases de nuestra docente, en este caso del Instituto Penal, la doctora Cristiani nos decía que se define como un derecho presente, que yo estoy vivenciando en el momento, que sea inminente o, en resumidas palabras, que yo tenga presente al agresor. Una vez que el agresor se escapa de mi vista, el peligro ya no es presente. Claro, entonces ya no es legítima defensa, porque esa es una pregunta recurrente, dicho sea de paso. No hace mucho me preguntó un señor, este tipo me está hinchando y viene y me agrede. Y famosa esa frase en guaraní, arreglata su pejina, me dijo. Y le digo, ¿y qué significa arreglata su pejina? ¿Le vas a matar? Cuidado, le digo. 30 años te va a ir a la cárcel.
No, pero él me agrede. Y bueno, pero upea hasta su pedis. Después le voy a buscar. Entonces ya no se configura ya legítima no, porque defensa. ese es un requisito indispensable, que esa agresión sea presente. Es decir, esté por suceder, suceda, o en este caso acabe de suceder. Es lo que sería una flagrancia, ¿verdad? Claro. Entonces yo tengo que tener en la vista al agresor para que esa acción pueda ser considerada como una agresión presente. Entonces hablamos de requisito, agresión. Sí, situación de conflicto. De conflicto, sí. Que sea un hecho presente, ¿verdad? Un acto presente entre ambas partes, ¿verdad? Un agresor, el agredido. Sí. ¿Otro requisito? El otro requisito es la necesariedad o idoneidad. ¿Y a qué hace referencia? Al medio que yo opto para poder repeler esa agresión. Y hace referencia a que yo tengo que optar por un medio que sea lo menos agresivo posible, o en todo caso que sea lo que yo tenga a mi poder para repeler esa agresión. Por decirlo así, una persona me está por agredir con un cuchillo, entonces yo no tengo un cuchillo. Porque eso también es otra de las interrogantes, ¿verdad? Que nosotros escuchamos. Si no es con cuchillo, él tiene que ser con cuchillo. O si es con pistola únicamente yo me puedo defender. Y lo que hace referencia a la legítima defensa no es eso, sino al medio idóneo y necesario o adecuado para yo repeler esa acción. Claro. La persona puede tener un cuchillo, pero de repente yo tengo esta silla y con eso yo le puedo repeler. Claro. O puede tener un garrote. O una madera, o un vaso con agua, o cualquier medio idóneo y adecuado para repeler ese daño. O sea que, sí. Perdón, sobre el punto nomás, porque esto es importante y después vamos a ampliar un poco. Sí. Porque eso se escucha en los medios de comunicación, bastante. Se escucha en los comentarios barriales, e incluso en entornos de profesionales se escucha. No, si uno viene y te asalta con una pistola, con un cuchillo, perdón, no podés usar la pistola por un lado, y por el otro lado, si es pistola tiene que ser pistola, si es cuchillo tiene que ser con cuchillo la defensa. Exactamente, y esas son justamente una de las vamos a decir, las justificaciones más gastadas respecto a la legítima defensa, porque justamente hablamos de idoneidad y necesariedad. No significa, eso sería una proporcionalidad en cuanto a medios de defensa, pero la legítima defensa habla de proporcionalidad, pero no al medio que se repele, sino en relación a los bienes jurídicos que se está protegiendo. Entonces, cuando hablamos de proporcionalidad, no es al medio para defender, sino a lo que yo pretendo proteger con esa acción. Proporcionalidad también es un requisito, es ¿verdad? El último requisito. El último requisito. Necesario. Y no se trata del medio. Eso es muy importante entender bien. No se trata que si la agresión viene con cuchillo, el otro tiene que defenderse con cuchillo, o si es pistola con pistola. Sino se trata del bien jurídico que se pretende proteger con esa acción, que puede ser considerada legítima defensa. Por ejemplo, mi vida, cuando alguien viene y me viene con un cuchillo, como decía usted, para agredir, entonces yo tengo que protegerme con lo que vos tengas al alcance. Del modo que sea. ¿Y qué pasa, doctora, si el agresor me viene con un cuchillo y yo tengo una pistola? Y es un medio para repeler, porque en ese caso repeler. Y es totalmente necesario y es totalmente idóneo. O sea que ese mito de que tiene que ser con cuchillo también no corre acá. Ya no. En realidad nunca corrió, solo que se mal utilizó nomás la figura. Se malinterpreta también. Otro ejemplo que solemos escuchar bastante es: le sacó el celular y le atropelló con la camioneta. Claro, le mató. Usó la camioneta para matarle. Es legítima defensa. Y analizando desde ese punto, hasta podríamos decir que sí. Pero haciendo este descarte de estos elementos, vemos de que no. Porque allí hay un bien jurídico que se está destruyendo, que es la vida, en este caso, de la persona en comparación al celular, que es una materia que se puede recuperar, algo material. Entonces te dice la persona, pero él estaba ofuscado, estaba confuso, le agarró el pánico, y se puede justificar a través de otra cuestión, pero no como legítima defensa. Hay una pregunta también que generalmente escuchamos por ahí, ¿verdad? Y nos hacemos nosotros. Bueno, viene el agresor, ¿verdad? Porque defender el bien jurídico no necesariamente es matar al otro, ¿no? Entre paréntesis. No es que venga y me coaccione o me agreda y yo quito la pistola de una y le mato. Y la pregunta viene allí de: ¿por qué, si tuvo tiempo de retirarse de allí o de correr y entrar al portón de su casa o al portón de la institución X, ¿verdad? ¿Por qué le tuvo que matar?
Y justamente eso es algo que invade al ser humano, ya podemos decir, ya es terror, ya es confusión, ya es miedo, desesperación, y por instinto muchas veces el ser humano actúa. Reacciona Y le agrede, le dispara 5 o 6 disparos a la persona, ¿verdad? Entonces es totalmente irracional, ¿verdad? Como usted dice, pudo haber corrido, no lo hizo en ese momento. Pero analizando entre los elementos de la legítima defensa, no se puede configurar de esa forma. Hay otras herramientas en nuestra legislación penal que nos permite entender esa actuación, pero no necesariamente excluye la antijuridicidad de la conducta. Aquí quiero hacer un paréntesis chiquitito en esta parte, porque es muy importante entender que para analizar un caso nosotros tenemos la famosa teoría del delito, que es muy importante entender, ¿verdad? Sí. Porque esos son los filtros a los que se somete la conducta de una persona. El primer filtro es la tipicidad, que implica que esa conducta esté descrita dentro de la norma, el que matare a otro. Tenemos esa situación. El segundo filtro es la antijuridicidad. Quiere decir que la ley te permite cometer una conducta típica. Y es allí donde entra la legítima defensa. Y tenemos, porque la legítima defensa es una de las 3 causas de justificación prevista en nuestro Código Penal. Puede que no sea legítima defensa, pero puede ser que sea otra causa de justificación. ¿Verdad? Que ahora mismo no vamos a extendernos porque es complicado. Porque estamos hablando de legítima defensa. En otra conversación me interesa profundizar un poco de ese tema. Puede ser el exceso por confusión o terror. ¿Qué es el exceso por confusión o terror? Allí mi conducta ya es típica, ya es antijurídica, pero no es punible. Es diferente. Porque tuve una excitación emocional, de repente exagerada por terror, me asusté y pensé que iba a pasar esto, aunque no fuera así, yo reaccioné y cometí lo peor. Exactamente, pero esa no es una causa de justificación. No, es una causa de justificación. Es una causa que exime punición. Pero no antijuridicidad como lo es la legítima defensa. Por eso el derecho penal es tan interesante, ¿verdad? Tiene muchas aristas. Exactamente. Y la antijuridicidad significa, en otras palabras, que el hecho que cometió una persona sea penado por la norma. Significa, no justamente allí, ¿verdad? Significa que tu conducta es típica porque está descrita. Claro, dice la ley. Exactamente. Pero no es antijurídica. Significa que tenés un permiso legal. Claro. Y es allí donde termina el análisis, por lo tanto lo demás no se estudia y tampoco es pasible de sanción por ello. Si es antijurídica, termina el análisis, me dice. Exactamente. Entonces ya no avanzamos. No avanzamos. ¿Por qué? No analizás reprochabilidad y no analizás punibilidad. ¿Por qué? Porque no es antijurídica la norma. Claro, por eso es interesante que al analizar, por ejemplo, el Código Penal a partir del artículo 20 para abajo, o mejor dicho, 16, son los artículos que van en cuanto al análisis de la tipicidad. Entonces, lo que son causas de justificación, nuestro código nos dice no obra antijurídicamente. Así empieza el texto. Claro. Y tenemos el artículo 19, que es legítima defensa, tenemos el artículo 20, que es el estado de necesidad, otra causa de justificación, y después en el artículo 109, en el aborto, en el inciso 4, es lo que menciona también que no obra antijurídicamente. Entonces son los 3 casos. Un ejemplo concreto es el ladrón que ingresa al domicilio o a la propiedad privada de una familia, una persona, y roba. Y ya está saliendo y el dueño le dispara con el arma y le mata. ¿Cómo se configura ese hecho, doctora? Y analizando desde ese punto de vista, nuevamente vamos a hacer el mismo análisis, ¿verdad? Agresión presente, ya no hay una agresión presente. Pues ya se estaba yendo. Se estaba yendo, ¿verdad? Después tenemos en cuanto a el bien protegido. En cuanto a la necesidad y la racionalidad, ¿por qué no le tiró con una silla o no le empujó o no le persiguió, ¿verdad? Y por último, la proporcionalidad en cuanto a los bienes jurídicos, lo que estaba llevando con lo que se estaba tratando de defender, ¿verdad? Claro. Hubo otros medios al alcance de evitar ese hurto en ese caso, ¿verdad? Porque el ladrón, por decir un ejemplo así recurrente, estaba llevando un televisor y no tenía arma de fuego. Entonces el señor se enojó demasiado, quitó su pistola y le disparó justo cuando estaba saliendo al portón. Entonces no se configura legítima defensa. Porque lo que se protege es un televisor y se funde la vida, se destruye la vida de Allí es donde no tenemos la proporcionalidad. Y qué difícil es eso, ¿verdad? Porque cómo el pueblo entiende, cómo las personas de la sociedad entienden o entendemos. Muchas veces nos dicen que justamente la legítima defensa se analiza desde el contexto social en el que se vive. Hay un famoso caso
que la doctrina alemana nos enseña cuando estudiamos derecho penal y nos ponen los ejemplos, los docentes, siempre que estudiamos. Nos dicen, el presente caso se da, un anciano en silla de ruedas durante la Segunda Guerra Mundial, te dice, ¿verdad? Sentado en su casa, tiene una planta de manzano allá enfrente de su casa. Esa planta de manzano es el único alimento que él tiene para sobrevivir. Después, la gente invade su casa, ¿verdad? Y le roba su medio de subsistencia. Este señor en uno de esos días sentado en el balcón tiene su silla de ruedas, está expectante y tiene un rifle a su costado. Después ve que una criatura, un niño, entra y roba sus manzanos. Él agarra, levanta su rifle, le dispara y le mata. Nos preguntan a nosotros, ¿hay o no legítima defensa? Y analizando desde el contexto de nuestra realidad actual, evidentemente no tendríamos legítima defensa. Claro. Pero analizando lo que es el contexto de esa época. Silla de ruedas, medio de subsistencia único, ¿verdad? No tenía cómo defenderse porque él depende de eso para vivir. Si no come más la manzana, él va a morir. Se muere. Entonces son las cosas que uno analiza, ¿verdad? Por eso es que las leyes también deben ir cambiando de acuerdo al cambio que se da dentro de la sociedad. Claro, porque los hechos, los acontecimientos son muy dinámicos. Son muy dinámicos y más todavía el derecho, y más todavía el derecho penal, que es lo que juzga la conducta de las personas dentro de la sociedad. Volviendo al ejemplo que preguntaba recién, no importa que el ladrón que está llevando el televisor y ya está saliendo tenga una pistola. Cuando el dueño le dispara. Pero justamente en ese momento no le estaba apuntando con la pistola. Claro. ¿Verdad? Aparte, esa situación el propietario no pudo visualizar. Porque la legítima defensa también tiene una parte o un elemento subjetivo. Que es que él entienda y conozca que la agresión también es ilegítima en el sentido de que hasta qué punto me va a hacer daño ahora. Porque él puede tener una pistola, pero no le estaba apuntando con una pistola o no le estaba apuntando a sus hijas con una pistola, ¿verdad? Entonces puede ser que ella estaba saliendo con su televisor y su pistola en su cintura, ¿verdad? Ahora, demostrar que realmente nunca le apuntó con eso es otra cosa. Otra cuestión, ¿verdad? ¿Cómo se demuestra? O quizás haya indicios y cámaras de circuito cerrado, cosas así. Pero, en síntesis, este asunto, como otros del derecho penal, es bien complejo y bien especial. Por eso, generalmente, a veces decimos, el tribunal se vendió. El tribunal fue parcialista. Exactamente. Su decisión fue parcial a favor de X parte, ¿verdad? Entonces, analizando de esa forma y sacando parte por parte y haciendo una suma resta de todos los requisitos y la interpretación jurídica y la cuestión subjetiva del hecho, uno llega a explicar bien esto, pero la gente generalmente no entiende esto. Y es difícil comprender, ¿verdad? Porque muchas veces ciertas cuestiones del derecho penal, por más que se trata de utilizar términos sencillos, ¿verdad? Es un poquito difícil. El famoso a término del ego le decimos nosotros, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que es difícil hacerle entender a las personas, ¿verdad? Estamos tan llenos de opinólogos, como digo yo, ¿verdad? Que critican bastante nuestro trabajo, pero cuesta estar del otro lado. Estar en los zapatos del que decide, ¿verdad? Del que aplica la norma. Sí. Doctora, y una pregunta que nos hacemos todos los días. Si viene una autoridad policial, militar, etcétera, constituida, ¿verdad? Legítimamente y legalmente, ¿verdad? Y yo actúo en legítima defensa, ¿se da ese caso? Y tenemos que ver en qué situación actúa, porque si usted me dice actúa legalmente, cumpliendo una orden con todos los requisitos y sopesando la legítima defensa, porque ya vimos los elementos que se requiere para que se pueda configurar, difícilmente pueda darse, ¿verdad? Porque aunque usted no crea, licenciado, nosotros tenemos causas de justificación en todo lo que es el derecho penal, inclusive en el ámbito civil puede existir una causa de justificación, un secuestro, un embargo constituye una limitación a nuestros derechos y esos también son causas de justificación. La medida cautelar de prisión preventiva es una causa de justificación, porque vos al ser humano le estás privando de su libertad, pero tenés una causa que la ley te autoriza a privar de su libertad. Entonces, una disposición por parte de una autoridad
ya sea ordenándote a realizar o no realizar algo y querer justificar con una legítima defensa, si no se cumplen esos requisitos, tampoco se puede dar. Es muy difícil que se configure, ¿verdad? En otros términos más sencillos. Totalmente. Porque viene el policía y me dice, alto. Y yo no estoy haciendo nada. Pero yo entendí que él me amenazó de muerte. Y quito mi pistola y le doy uno al policía, le mato y es 30 años. No hay cómo justificar eso. Es muy difícil esto. Es muy difícil ver la situación. Pero no existe. Usted que tiene muchos años en el fuero judicial. Sinceramente, algún precedente en lo que es nuestra legislación no existe, ¿verdad? Salvo casos en el que los policías o X autoridad haya actuado fuera de servicio o ilegítimamente, que ya vimos muchos casos, ¿verdad? Claro, eso es otra cosa, sí. que está fuera de servicio y le agrede al otro, ya es otro escenario. Ahí se puede configurar cuando el policía está de civil, está fuera de su servicio, fuera de su horario de servicio, se va y le agrede al otro, el otro tiene el derecho de defenderse. Totalmente. ¿No? Eso es otra cosa. Pero yo digo, uniformado en el ejercicio de la autoridad, en el cumplimiento de su deber, no. Es complicado. Sí, pero puede ser que haya una agresión directa hacia alguien, pero demostrar que fue en legítima defensa en el caso de asesinarle al policía es un tema para el análisis, difícil, ¿verdad? Muy difícil. Sería un primer caso a analizar así de muy profundamente. Doctora, entre paréntesis, aparte, usted que es actuaria judicial, ¿cómo es el análisis de los hechos en el caso de ustedes? Ustedes se sientan con los miembros del tribunal, ustedes hacen su análisis previo, ¿cómo hacen eso? Por curiosidad, para alimentar un poco el conocimiento de la gente. Por práctica podemos decir que los miembros del tribunal, al iniciar un juicio oral y público, en hipótesis tienen que presentarse al juicio con desconocimiento total de los hechos y de las pruebas, ¿verdad? Quien presenta el caso debe ser el Ministerio Público. Hace una promesa, ¿verdad? Ofrece las pruebas y la defensa, obviamente, en ese momento siempre lo que está haciendo es sustentar la inocencia, ¿verdad? Después se desarrolla el juicio oral y público, vienen a declarar los testigos, se da lectura a los documentos, se exhiben los videos y de por ahí tenemos, ¿verdad? Una vez cerrado el periodo de prueba, se le da la oportunidad al procesado de que declare o no, si así lo desea, y después se hacen los alegatos de cierre, que se conocen como alegatos finales. Una vez cerrado todo el debate, el tribunal pasa a deliberar. Ellos se van a su sala y ellos deliberan. Ellos son los que deliberan ahí en sala cerrada. Sí, exactamente. Ellos se van y consideran, ¿verdad? De repente pueden llamarle al actuario, sí, para preguntarle ciertos datos, el expediente, porque el expediente el que maneja es el actuario, ¿verdad? Entonces, por esas cosas, y después de un tiempo, y es muy relativo, el tiempo pueden ser 5 minutos, pueden ser 10 minutos, pueden ser 1 hora, pueden ser 3, 4 horas, dependiendo de la causa, ¿verdad? De la complejidad de la causa. Exactamente. Y después... Perdón. Sí, y después salen y dan su resolución y explican que dieron probado este hecho porque esta prueba le ayudó, el testigo dijo eso, dan la calificación final y por último la pena, ¿verdad? Yo siempre me pregunto y digo, ¿será que sin haber conocido, será que no conocen realmente los miembros del tribunal? Pero a veces son casos muy complejos, ¿verdad? Y que requieren cerciorarse de ciertas cuestiones como para ir a escuchar con las antenas bien prendidas. Porque si yo me voy en blanco y luego empiezo a analizar recién ahí, me parece. Yo siempre critiqué, entre comillas, de buena forma esa situación. Pero en verdad es así. En así algunos que otros casos de repente pudieron tener acceso al expediente porque hay una revisión de medida o se presentó un pedido, pero así en el trasfondo de lo que es la causa en sí, por lo general es en el juicio oral en donde se da. Como debería ser. Como es, ¿verdad? Como es, ¿verdad? Porque es precisamente ese es el propósito, porque si ellos ya van adentrados a lo que es la causa, qué pruebas hay, qué hizo, qué no hizo, es como que ellos ya se hacen un prejuicio de lo que va a pasar. Y tipo, no, esta prueba me dice que este es responsable y ya se va con ese prejuicio. Y el juicio del juez se forma precisamente allí en el juicio, como se dice, ¿verdad? Es decir que si yo como juez, como miembro del tribunal, tengo ya un conocimiento del hecho previo al juicio oral, eso significaría una resta a la imparcialidad. Eso es lo que se interpreta. Porque muchos sostienen, incluso estudiosos sostienen, de que las antenas tienen que estar bien prendidas y el juez tiene que estar pisando el escenario real de las cosas, y si va en blanco es muy difícil que eso ocurra. Pero en la práctica se da eso que usted dice, ¿verdad? Por eso pesa más esa teoría. Totalmente. Y es lo que por lo general
en mi tribunal hacemos, y yo creo que en la mayoría de los tribunales también, justamente por eso se solicita, ¿verdad? Y sí, es posible que los juicios inicien y terminen en el mismo día, Claro. para que se dé el cumplimiento a ese principio de inmediación, que todo lo que ellos escuchen sirvan de base para dictar la resolución. Lo cual hoy día es imposible por la cantidad de trabajo. Llegamos a hacer 7, 8 juicios en una mañana, ¿verdad? Claro. ¿Qué Entonces, sobrecarga tienen bastante, ustedes? hay bastante sobrecarga de trabajo. Hay que tener un cerebro medio bien Y protegido. hay bastante. En principio, todo funcionario judicial que se va a sentencia le choca un poco esa realidad, ¿verdad? Pero después uno se acostumbra, ¿verdad?, al ritmo de trabajo. Parece que los seres humanos nos acomodamos de acuerdo a las circunstancias. Y tratamos de protegernos, poner nuestro velo, como digo yo, ¿verdad? Porque si vas a absorber todo lo que uno vive y escucha allí, es difícil, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Es verdad que hay que ser un poco de psicólogo, un poco de mucho de abogado, ¿verdad? De jurista, y más de gente. Y más de gente, ¿verdad? Más de personas. Porque, es cierto, nosotros vivimos una realidad compleja, lo que es más todavía, porque nosotros damos la última parte de lo que es el juicio. Nosotros ya lidiamos con ese ser humano que va a ser condenado a 30, a 20, a 40 años, si es que se dan las medidas de seguridad en su caso, ¿verdad? Y nosotros en algunos casos ya le vemos como cosas, decimos, ¿verdad? Pero no, justamente es allí donde vos tenés que tratar de humanizar más y ver que ese es un ser humano que va a pasar 20 o 30 años de su vida en la cárcel, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tienen los tribunales de sentencia, verdad? Y ustedes que son actuarias en esos tribunales, es muy especial el trabajo y bueno, uno se conforta, digo yo, toma fuerza por el hecho de que tiene que hacer justicia, así con todas las letras, ¿verdad? Porque detrás de cada acusado nosotros tenemos una víctima. Muchas veces hay querella que representa a la víctima, pero no en todos los casos, ¿verdad? Para eso está el Ministerio Público, pero más que nada el tribunal es el que otorga la justicia, ¿verdad? Claro. Pero también hay que tener en cuenta que no son los jueces los que condenan o absuelven, son las pruebas que se producen en el juicio y que son presentadas, ¿verdad? Claro. Porque también es un concepto equivocado, ¿verdad? Que dice el tribunal le condenó, en realidad fueron las pruebas y se hace bien el trabajo, ¿verdad? Claro. Eso me recuerda a la abogada de Coronel Oviedo que salió a irrumpir no hace mucho por el caso de esta pobre niña y bueno, en ese escenario, en ese contexto, ¿verdad? De que cuando las pruebas cantan y se ofrecen de buena forma, fantástico, pero si no se ofrecen y si no se argumentan las pruebas como tiene que ser, entonces no se produce la justicia, lastimosamente. Y no es culpa del tribunal. Claro. Porque no puedes hacer malabarismo, como yo digo, para introducir pruebas que no fueron ofrecidas. Y no puedes hacer, el tribunal no puede hacer de órgano investigador. Claro. De colectar pruebas, porque la etapa de juicio oral ya no es etapa para colectar pruebas, claro. Es producir aquellas que ya fueron admitidas, claro. Y en base a eso juzgar. Doctora, gracias por el tiempo. Nuestro tema es legítima defensa. Hicimos un contexto general viendo un poco el proceso penal en sí para entender mejor esto. ¿Y qué usted recomienda en el caso de una agresión? Porque como decíamos recién, y creo que coincidimos en eso, la defensa no es necesariamente eliminar a la persona como amenaza, sino buscar proteger el bien jurídico, ya sea corriendo, resguardándose en un patio, en una pieza, etc. Pero generalmente los casos tratados en el proceso son aquellos que llegaron a ese extremo. Exactamente. ¿Verdad? Y como usted dice, licenciado, lo importante aquí es proteger tu vida. No, si bien hay situaciones en donde no se puede dar, entonces, y si no se puede correr o escapar de esa situación por A o B motivo, buscar siempre causar el menos daño posible. Sabemos que probablemente esa persona no te va a dar esa oportunidad, no te va a dar esa chance, no por eso tenés que vos arruinar tu vida, digo yo, ¿verdad? Agrediendo o excediéndote en los límites, ¿verdad? Entonces tratar de buscar el medio menos lesivo posible para defenderte o defender a otra persona. Claro, si no es tanta la agresión, bueno, no utilizar el medio más voraz, que es un arma, por ejemplo, de fuego, arma blanca, que también mata, ¿verdad? Ciertamente hoy día cualquier bien jurídico nuestro, sea un celular, un reloj, lo que fuese, nos cuesta mucho conseguir, ¿verdad? No vale la pena arriesgar otro bien más preciado, ¿verdad? Entonces,
tratar de buscar el medio menos lesivo para protegernos. Doctora Raquel Barrios, docente universitaria, titular de la Cátedra de Derecho Penal General en la Universidad Privada del Este, gracias por esta presencia y por este conocimiento que nos comparte, nos transmite y que compartimos al mismo tiempo con los televidentes de Canal 47, UPTV, que es el canal institucional de la universidad, y por las cuentas oficiales en las redes sociales de la UP sede Presidente Franco. Muchísimas gracias, un gusto y siempre es un placer conversar con usted, licenciado. Gracias, doctora. Será hasta otro momento con otro tema con la misma doctora Raquel Barrios, porque hay mucho de qué hablar en el tema penal. Así que agradecemos y nos despedimos de ustedes diciéndoles síganos en @UPCentral, cuenta oficial de la Universidad Privada del Este, sede Presidente Franco, y cuando asistan al canal 47 UPTV, compartan con sus amigos en sus grupos familiares, etc. Será hasta otro momento. Muchas gracias.